televidentes, aquí estamos con su programa Orientación Tributaria, siempre trayendo informaciones de primera línea a ustedes del acontecer tributario a nivel nacional e internacional. Con nosotros hoy tenemos aquí a Loy Marcún, una persona que no merece presentación, porque todo el mundo lo va a saber en el transcurso de la entrevista. Pero sobre todo vamos a hablar de un tema muy importante, y es los niveles inflacionarios en la República Dominicana versus la recaudación impositiva. Loy Marcún es una persona que no hay para qué presentarla, es una cátedra, es un oráculo y es una autoridad cuando se habla de este tema. Así que en nuestro próximo segmento comenzamos con el tema la inflación en la República Dominicana y sus niveles inflacionarios con Loy Marcún. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Estamos en el programa Orientación Tributaria. Y aquí tenemos a Loy Marcún. Loy, bienvenido a nuestro programa. Te invitamos aquí para hablar de inflación. Muchas gracias. Loy, cuando hablamos de inflación, como economista que tú eres, economista que yo soy, estamos hablando de la variable más peligrosa que tiene el mundo. Y eso es lo que siempre ha llevado y se le llama la madre de la creación de las necesidades. Entonces, cuando hablamos de niveles de inflacionario en la República Dominicana, en sí, ¿de qué estamos nosotros hablando para nuestro amigo televidente? Bueno, estamos hablando de que ha habido un alza de precios muy significativa en la mayoría de los bienes que forman lo que es la canasta básica, entre las cuales están los bienes alimenticios, por supuesto. Esa inflación comenzó a raíz del proceso mediante el cual la pandemia fue reduciéndose, se fue controlando con la entrada de la vacuna el año pasado y la apertura de la economía, que generó una demanda brutal, o sea, un aumento de la demanda agregada en toda la economía. Pero ¿qué pasó? Que ese aumento no fue respondido con la misma rapidez que la oferta, porque ustedes saben que tuvieron varios meses. Hubieron miles de industrias en el mundo entero paralizadas, los puertos se abarrotaron de barcos, los fletes cuadruplicaron, quintuplicaron el precio. Y entonces, cuando la gente salió a la calle, cansada de estar encerrada por meses, y comenzó a demandar bienes y servicios, hubo una presión sobre el precio, porque la oferta no pudo ser satisfecha. De acuerdo al lado de la demanda. A la demanda. Entonces, ¿qué pasó? Comenzaron a subir los precios. El año pasado, por ejemplo, aunque la economía tuvo un alto crecimiento, precisamente por eso, 12.3% creció la economía dominicana, la segunda más alta de América Latina. Pero también ese crecimiento, que implica un crecimiento de la demanda, presionó los precios hasta alcanzar un 8.3% la inflación el año pasado. Fue la cuarta más alta de América Latina. Es decir, que la curva siempre se mantuvo por encima. Claro, o sea que tuvimos buen crecimiento, pero a su vez tuvimos una más alta inflación que muchos otros países. Se suponía que comenzando el 2022, la inflación podía comenzar a estabilizarse en alrededor del 5 al 6% en el 2022. La meta, ustedes saben, del Banco Mundial, del Banco Central es 1 a 4, ¿no? El tope es 4% anual. Pero quizá era muy fuerte bajarla de un 8.3 de golpe, bajarla a un 4. Eso es muy difícil.
pero sí llevarla ahí a un nivel de 5 o 6, lo cual ya implicaba que en el 2024 volveríamos a tener inflación por debajo del 4%. Todo normal. Pero vino la guerra. A finales de febrero, Rusia invade Ucrania y ahí viene un recorte brutal de los suministros, no solamente de petróleo, gas, sino de alimentos. Ucrania, las ventas de Ucrania de trigo en el mercado mundial es un 30%. 30%. Entonces comenzó el trigo y se disparó. Comenzó la soya, se disparó. Comenzó los aceites comestibles, se dispararon. El maíz se disparó. Estamos hablando de aumento no del 5 ni del 10, de 25 y 35% de aumento. Y el petróleo, ustedes lo saben, claro, llegó a 120, 125 dólares. Y el gas natural subió de 1.75 a 5.80 casi, como se mide BTU, o sea, por unidad de millones de unidades. No recuerdo, pero en realidad los precios más que se triplicaron o cuadruplicaron. En el 2020 la gasolina, el petróleo estaba a 43 dólares. En el 2021 cerró en 80 y pico de dólares. Sí. ¿No? Y se pensaba que iba a caer en el 2022. Y no cayó. Claro que no, al contrario. Ahí con la guerra fue que se disparó. Entonces, ¿qué pasa? Eso obviamente siguió presionando los precios. O sea, no se logró que la inflación, como se pensaba, bajara en el 2022 en la medida en que la economía creciera. Ahora bien, estamos en una inflación a mayo de 9.34. Muy alta. Interanual. Hablando mayo, ¿no? Y acumulada de 4 y pico. O sea, lo que sí. Como 4.7 acumulada. 4.7. Es decir, que si tú la proyectas, vamos a estar por el 8.5, 8%. Si la política monetaria logra frenarla en los próximos meses. Vamos a ver qué pasa ahora en el mes de julio y agosto. O primero ver a junio, que yo no tengo todavía la información, y julio y agosto. ¿Qué pasa? Todos los países están subiendo las tasas de interés, ¿verdad? Un paréntesis ahí, Marco. Sí. O sea, aquí son más políticos. En tu gestión fue una gestión que el pueblo sabe que fue una gestión bastante bien. Hubo nivel de inflación que tú lo frenaste y trabajaste bien en la gestión que tú tuviste allá. Ahora siempre dan que en estos meses son meses de enfriamiento económico, que la inflación va un poco bajando porque ya estamos prósperos a llegar al mes de diciembre. La inflación se va un poco bajando. ¿Qué tú puedes decir, como tú ibas diciendo, frente a estos meses que vienen? Sí, mira, primero la inflación, cuando la crisis bancaria fue una inflación producida por factores internos. ¿Ok? Claro. Fue una crisis interna. La inflación ahora no es por crisis interna. No hay crisis monetaria ni hay crisis fiscal. Es una inflación importada que tú no puedes controlar. Factores externos. Externos. 90% de la inflación está explicada por factores externos. Es otra situación. Yo lo que te estoy diciendo es que normalmente los bancos centrales del mundo entero en este momento están centrados en una sola cosa: aumentar las tasas de interés de referencia para que la economía se enfríe. ¿Qué quiere decir que se enfríe? Que el crédito suba el costo de los créditos suba, el financiamiento, que la dinámica económica se frene un poco, que el consumo se aplaque. O sea, todo lo que implica un aumento de tasa de interés implica un freno en la economía. ¿Para qué? Bueno, para bajar la presión sobre los precios, porque el objetivo, como tú dices, lo más difícil y lo más importante en una sociedad, en una economía, es la inflación. Porque eso es mortal. Desequilibra todo, desequilibra todo. Clase media, clase pobre, eso es mortal. Entonces, hay que concentrarse en eso, en los próximos meses, ver cómo la política monetaria por lo menos amortigua la inflación. Porque el problema es
que es una inflación que está viniendo de fuera, que tú no controlas. Y mientras la guerra sigue recrudeciéndose, mientras los flujos de mercancía y de materia prima sigan siendo externos afectados seriamente, es muy difícil. Tú ves los precios futuros, tú entras a la bolsa de Chicago y ves los precios futuros de los granos, de la materia prima. Espantoso. Tú dices, bueno, esto va para largo. Por eso mucha gente ya está hablando de una recesión, de que la economía, ese freno que se le quiere dar a la economía va a implicar un proceso recesivo, o sea, que tiene también su consecuencia, porque nada es gratis la economía, ¿no? Claro, no así es. Tú vas a poder quizá frenar un poco. Mira el petróleo, por ejemplo. El petróleo tuvo una caída de 8%. ¿Por qué? Porque la gente ya está asustada porque piensa que va a haber una recesión. ¿Y qué es una recesión? Una caída del producto, del crecimiento. Y cuando se cae el crecimiento, quiere decir que la demanda se va a pique. Automáticamente. Entonces ya los futuros de petróleo están sintiendo que esa recesión está a la puerta de la casa. Y que en 6 meses o menos ya se va a sentir en muchas economías una contracción fuerte. Y ya eso implica que muchos bienes que están a niveles muy altos de precio, como los combustibles, comiencen a bajar el precio. Señor Marcún, evidentemente que elevar la tasa de interés va a bajar el incentivo de quienes pretenden invertir y a abrir negocios, dinamizar la economía. Entonces, ¿cuál es la parte positiva desde el punto de vista real en que se desacelere, que se ponga ese freno a la economía? Bajar los precios, estabilizar los precios, o sea, es lo único que se quiere, que los precios comiencen a bajar. Hasta que tú no tengas una inflación en los niveles más o menos adecuados, alrededor de 4 o 5%, no hay otra forma que no sea continuar esa política. Lo dijo el presidente de la FED en el último aumento de tasa que hizo, que subió 0.75% la tasa de política monetaria. Dijo, ¿y van a haber más aumentos? Sí, vamos a seguir aumentando la tasa. ¿Y qué podría pasar con la economía? ¿Podría haber una recesión? Dice, bueno, si hay una recesión, que hay una recesión. Pero nuestra misión, ¿cuál es? Bajar la inflación. Porque de por sí, Marcún, en el ámbito económico, las recesiones bajan automáticamente los niveles inflacionarios porque no hay tanto dinero vago en la calle para usarlo con los precios. Quita la presión sobre los precios. Obviamente, recesión implica también problemas. Y esa es grave, desempleo. Claro. Comienza por el desempleo. Sí. Muchas empresas van a tener que, para compensar los aumentos de sus costos financieros, debido a que van a subir, ya le están subiendo las tasas. A las personas y a las empresas que tienen financiamiento de bancos, ya le están subiendo, ajustando la tasa. Claro. Y esa tasa te pueden subir un 30% o 25%. Entonces, ¿qué tú haces como empresario? Tú dices, oye, este costo financiero, vamos a decir, mediano empresario o microempresario, cuando tu costo financiero se te dispara, ¿qué tú vas a hacer? Reducirlo automáticamente. Reducir personal. Claro, ¿y costo? Y tú vas a tener que adecuar tu empresa para no tener que quebrar y reducir personal y moverte como tú puedas en una situación donde tienes que mantener un equilibrio entre ingresos y gastos para ver si tu rentabilidad se mantiene, aunque sea mínimamente positiva. Ese es el problema de la recesión. Pero eso también se traduce automáticamente, como tú lo sabes, o sea, a nivel económico, a los asuntos sociales. Claro, el problema del desempleo tiene un impacto en la pobreza y en el nivel de ingreso, obviamente. Es una realidad. Pero, señora, hay que entender que estamos pasando una pandemia que se cerró, la economía mundial se cerró un año. Y sigue la pandemia. Y todavía sigue, porque ese es otro punto también que quería decir. Que no solamente que la guerra comenzó en febrero, una guerra que ha afectado toda la cadena de suministro de bienes fundamentales que esos países producen. Y de producción también, Marcún. Y de producción también. Claro, claro. Y no solamente de alimentos, acero,
Ucrania, por ejemplo. Aquí hay gente... Materiales, la construcción han subido, los precios de los materiales de la construcción han subido 20, 25%, porque son países que son suplidores de muchos de esos bienes que ahora mismo no lo están supliendo. Entonces, como te digo... usted mencionó los artículos que tienen que ver con la construcción. Previo a la guerra ya estaban presentando ciertos niveles de inflación. ¿Qué explicación se le podía dar entonces? La pandemia. Yo te expliqué que al final del 2021, cuando se abren los mercados de nuevo, o sea que la gente se quitan las restricciones, ¿no? ¿Te acuerdas cuando se eliminaron las restricciones para salir, las toques de queda se eliminó, la gente comenzó a normalizar su vida? Y eso implicó un aumento de la demanda, un fuerte aumento de la... Vean las cifras de consumo, el consumo aumentó como un 25% entre abril y septiembre, el consumo se disparó, pero ese consumo, como te digo, presionó los precios hacia arriba porque la oferta todavía estaba restringida. O sea, la oferta, recuérdate que estaban los puertos estaban prácticamente saturados de barcos que no podían salir. Cerrado todo. El transporte, un furgón costaba $20,000. Mucha gente dejó de traer productos porque no podía traer un furgón de $3,000 a $20,000. Y el flete por encima. Exactamente. De todo. Entonces, muchos productos subieron a un nivel de precio que la gente dice, espérate, yo no puedo traer ese producto aquí porque si lo traigo nadie lo va a comprar. O le voy a tener que subir el precio bastante. Y eso es lo que está pasando. O sea, la pandemia fue el primer elemento o detonante de la inflación. Por eso cerramos, no nosotros, toda América Latina cerró entre un 6, 7, 8 y pico por ciento la inflación. Y Estados Unidos cerró, señores, la inflación más alta de los últimos 40 años fue la de Estados Unidos el año pasado. ¿No se recuerdan? Casi 8%. La más alta. 8. La más alta. 8.6. A todos les pasó lo mismo. Nosotros somos islitas, pero no estamos fuera del mundo real. Estamos insertados en el comercio mundial y nos afecta, cualquier cosa que pase nos afecta. Mira, Malcolm, la guerra afectó tanto aquí el nivel de la construcción que a los amigos televidentes, esa yo voy a decir esto, el único país que no tiene dumping aplicado es Ucrania, y aquí quedaron un grupo de empresarios enganchados con la varilla que estaban trayendo de Ucrania, aquí al país, varilla, porque la tienen todita con dumping, que usted no puede traer una varilla aquí. La varilla la siguen hasta que, con el BL que llegue aquí, hay compañías que la siguen para cogérsela ahí en el muelle y poner antidumping, la suben carísima. Era Ucrania. Y señores, aquí quedaron muchos empresarios enganchados con Ucrania. Muchos empresarios que no tuvieron eso. Hay una cosa muy importante, Malcolm, que tú la dominas bastante bien. Y es que tú sabes que la inflación siempre va con la canasta familiar. Y la inflación es lo que indexa automáticamente el nivel de salario en la República Dominicana. En la República Dominicana de 2016 no se indexan los salarios. Y la indexación es un aumento indirecto de salario al empleado, como tú lo sabes. Ahora, si se indexarían los salarios por la inflación, ¿cómo tú verías eso desde el punto de vista de Malcolm como asesor? Bueno, va a haber que indexar los salarios pronto, porque el año pasado se indexó. No se aumentó. Se aumentó. Bueno, pero fue un 20% casi con un aumento de salario mínimo. Claro. Si se le indexa llega a un 30%. Sí, llega más alto, pero por lo menos es difícil alcanzar la inflación. Por más ajustes que te hagan al salario, siempre tú vas a estar, cuando hay una inflación alta, por debajo. Eso es verdad. Siempre. Porque la inflación es pasajera. La inflación no es permanente. Es un momento dado que se da un fenómeno por factores X, Z, Y, qué sé yo. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Una pandemia que se junta con una guerra. Son como dos huracanes que chocan los dos y se produce una tormenta perfecta. Entonces tú indexas, pero no puedes indexar al nivel de la inflación. Yo entiendo que en algún momento ese tema va a surgir, de que haga un nuevo aumento salarial, para que la gente pueda recuperar parte de la pérdida de su poder adquisitivo, hasta que los precios se normalicen y ya ahí más o menos la gente vuelva a recuperar su poder adquisitivo. Pero eso es un proceso, eso no se va a dar en un mes ni 2 meses, es un proceso que va a requerir más tiempo.
Cuando en República Dominicana se dan los aumentos, ya hemos visto en varias ocasiones que repentinamente quienes realizan actividad comercial y de cualquier otro tipo que tenga que ver con la oferta de bienes y servicios, de repente comienzan a ajustar los precios. Entonces, quien recibe el aumento dice, ¿y para qué me sirve el aumento si todo el mundo comienza a ajustar y lo que estoy percibiendo como compensación se está achicando y de nada vale? Entonces, de repente comienza todo a subir. Entonces, ¿qué se podría hacer en ese caso? No, lo que se está haciendo, la medida política monetaria, eso en teoría económica, lo que primero tú aprendes en la universidad es la relación que hay entre la política monetaria y la tasa de interés y los precios. Eso es la economía base. Eso es lo primero que se da. Pero hay situaciones donde esas leyes económicas no se dan como tú quieres que se den, porque hay factores externos que te lo impiden. Cuando hay una situación como la que está pasando en Europa con la guerra y una pandemia que está de nuevo, ¿cómo se dice? Está de nuevo resurgiendo. Mira, China cerraron Shanghái casi un mes y medio, una ciudad de 20 y pico de millones de habitantes, y el puerto, uno de los puertos más grandes del mundo. Quedó eso, ese puerto, tú ves los furgones que hay ahí acumulados, son millones, que se paralizó. Después pasó lo mismo en Beijing. Y cuando China le pasa eso, afecta al mundo entero. Entonces, no hay medicina ahí, otra medicina que no sea esa, lamentablemente. Claro, el gobierno ha usado otras cosas. Aplicó una tasa cero a las por 6 meses a las importaciones de 62 productos. Es una medida también que puede ayudar. No se salomónica totalmente. Para que los precios bajen. También está controlando, y le ha costado mucho dinero, la congelación del precio de los combustibles. Hoy la gasolina estaría, la premium, cuando estaba en 100, yo hice el cálculo que usa, la fórmula que usa Industria y Comercio, el cálculo que yo hice cuando estaba a $115 el barril, era que el galón de premium debería estar costando 385 pesos. Hoy día. Cuando llegó a 115. Ok. Que no hace ni un mes que estaba en 115 o 15 días. Esto bajó ahora, pero el galón de premium estaría a 385 pesos si el gobierno hubiera transferido el aumento de los precios del petróleo al consumidor. ¿Tú te imaginas eso? Por eso el costo de ese congelamiento hasta mayo va por 22 mil millones al fisco. Es un sacrificio bastante alto. Es un sacrificio fiscal muy fuerte. 20 mil millones es fuerte. Claro. Pero son factores que permiten o evitan que los precios sigan subiendo. De hecho, si tú comparas enero, febrero, marzo, abril, la inflación ha ido cediendo. Ha ido cediendo. Quizás no la rapidez que tú quisieras, pero ha ido cediendo. Sí. Pero eso hay que esperar los próximos meses para ir viendo cómo ella va a seguir bajando. Sí. Eso es un definitivo. Además, quería decir al final, la economía hasta ahora, a mayo, dominicana, nosotros estamos en una posición, nosotros estamos creciendo a 5.8% a mayo. Hubo una primera caída de 6.1 a 5.8. Pero estamos prácticamente creciendo en el segundo lugar de toda América Latina, el más alto. Eso es indiscutible. Por mucho que se quiera negar, por mucho que se quiera hablar, realidad, políticamente, el manejo fiscal va muy bien. Es un tema que vamos a tocar. Con un déficit, vamos a tocar. Sí. Y después el turismo se está desenvolviendo bien. Las remesas más o menos, no igual que el 2021, pero se están desenvolviendo bien. La inversión extranjera se está desenvolviendo bien. El país ha creado un ambiente de confianza entre los inversionistas extranjeros. Nos están viendo diferente como lo veían antes. Se sigue invirtiendo, aquí sigue construyendo, exacto, sigue vendiendo. Entonces, nuestra economía sigue teniendo unas bases sólidas, independientemente de que estamos afectados por ese elemento inflacionario que tú dices, que tenemos que tomar medidas, y esas medidas en algún momento pueden afectar esa dinámica o ese crecimiento de la producción. Exacto, es normal. Pero es temporal, todo es un ciclo.
Después vendrá un ciclo de auge donde volveremos a crecer. Tenemos que frenar el auge también para que no venga a aumentar. Donde volveremos a crecer con una inflación más baja, pero hay que resolver primero eso en Europa. Así. Si eso no se resuelve, si esa guerra se recrudece y se pudiera expandir, nadie sabe lo que puede pasar ahí. No, porque oye, hay algo importante, que muchos analistas dicen que no es guerra, que es una invasión que ellos quieren tener. Una invasión. Y se supone que Ucrania fue capital de Rusia una vez. Sí, y si controlan eso, o sea, si Rusia llegó a controlar los granos de Ucrania, tiene el mundo entero controlado. Pero para Occidente y para Europa y Estados Unidos, controlar Ucrania es inadmisible. Ahí va a haber siempre una lucha permanente. Si no hay guerra ahora, habrá guerrilla. Y después de guerrilla ahí siempre habrá un problema hasta que esa situación no se negocie y se resuelva. Eso va a durar años de incertidumbre y de crisis. Y no te puedo decir qué solución se le puede. Hay muchas discusiones sobre eso, pero lamentablemente. Y la pandemia. Claro. La pandemia sigue siendo. La gente ya se olvidó. Pero es un fenómeno. Y está ya más relajada. Pero la pandemia de nuevo está golpeando a muchos países. A nosotros, mira, subió de 100 y pico de casos, 200 casos, ya está por los 1.200 casos diarios. Pero gracias a Dios no estamos tampoco en una situación como para tomar medidas radicales, ¿no? Pero hay que estar atentos. Claro. Hay un televidente, vamos a un corte comercial y nos estamos en breve. RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Estamos de vuelta a un programa de orientación tributaria cargado de información aquí con Loy Marcún. Loy Marcún, antes de comenzar el tema, quiero preguntar, ¿en qué está hoy día? Para el amigo televidente, ¿qué hace? ¿Qué está No, bien? Tranquilo, yo estoy como presidente del Colegio de Economistas desde febrero, voy a estar un año eso. Estoy trabajando muy duro ahí porque queremos rescatar el colegio, darle mucha más presencia a nivel nacional. Tenemos nuevos estatutos, hicimos una asamblea, estamos haciendo un padrón de miembros del colegio. En fin, estamos tratando de hacer del Colegio de Economistas un gremio, como te digo, que tenga más presencia, más opinión, que nos oigan, que por eso somos economistas. Estamos viviendo un momento en que es necesario que tanto el gobierno como el sector, esas discusiones que están teniendo, los diálogos, por ejemplo, para las reformas institucionales, la mayoría de esos temas tienen que ver con la economía. Entonces nosotros creemos que el Colegio de Economistas debe estar presente, o por ejemplo hemos hablado de la educación secundaria. Estamos promoviendo que se incorpore una materia de economía y finanzas en el bachillerato. Los estudiantes no pueden salir de bachillerato sin tener los conocimientos básicos de economía. Claro. Entender lo que es una recesión. ¿Me entiendes? Entender la misma inflación. Las variables básicas claro. de la economía, el equilibrio general, cómo se logra en una economía. O sea, qué es un Producto Interno Bruto, cuáles son los componentes. Ese tipo de cosas. Ya todo bachiller debe salir del bachillerato con cierto conocimiento en esa materia. Porque hay muchísimas materias que hay que reformar esos pensos. Claro. Para mejorar la calidad del estudiantado dominicano, que ese ha sido uno de los retos más importantes que no hemos logrado en los últimos años.
No lo hemos logrado. No. Lamentable. Con todo y un presupuesto del 4% del PIB, todavía estamos muy débiles en materia educativa. Y nada, estamos en eso. Y en mis trabajos de asesoría privada también, que yo siempre me mantengo en el mercado como un economista que puedo dar servicios de consultoría, en fin, en eso estoy. Malcún, en el segmento anterior, nosotros íbamos a tocar el tema de lo que es la recaudación tributaria. Ahora, tú sabes bien, cuando hay nivel inflacionario fuerte, la recaudación tributaria siempre merma y baja. ¿Por qué? Porque es un freno que tiene. La economía, como hemos dicho, la producción se va mermando. Hoy día, la recaudación a nivel nacional, ¿cómo anda? Bueno, mira, la recaudación al 30 de junio, tengo entendido, estaba en 470.000 millones. Si tú la proyectas en el año, va a estar sobre 940, 950.000 millones. Esa proyección, claro, no se puede hacer así linealmente. Pero ¿qué te digo? Si tú lo cortas junio, los ingresos fiscales están alrededor de 35.000 millones o 30.000 millones por encima de lo programado. Ahora usted pregunta, ¿por qué están más altos los ingresos fiscales? Bueno, por el mejor, como dicen, el mejor impuesto que tú puedes aplicar es la inflación. Claro. La inflación es lo que está generando un aumento en los ingresos, porque todo lo que tú compras, al tener un precio mayor, tú pagas un ITEVI mayor, y eso ha aumentado las recaudaciones. Pero también el gobierno, cuando gasta, también el gasto es afectado por la inflación. Cuando va a construir alguna obra, igualmente esa obra va a costar más, porque los precios de los materiales de construcción han subido, y ya lo que se presupuestó en el 2021, que iba a costar 20 millones, ya no son 20 millones, ya son 22, 23 o 24. O sea, tú aumentas los ingresos con el alza de precios, pero también aumenta el costo de tus inversiones y lo que tú compras, de los bienes que compra el gobierno y el Estado. El gobierno compra comida para vender para los comedores económicos. El gobierno invierte millones de pesos para INESPRE, para tener los paquetes esos de productos alimenticios a precios asequibles, pero también tiene que comprarlo más caro. Claro. Todo sube de precio. Entonces, los ingresos fiscales van bien, porque como te digo, han aumentado. El déficit hasta mayo, hasta el 30 de junio también está en 20.000, 22.000 millones de pesos. ¿Cuál de ellos? El déficit fiscal, el déficit por encima de la línea, claro, el déficit de caja. Porque el clasificar eso es otra cosa. No, clasificar otra cosa. El déficit de caja está en 22.000 millones. Ingresos. Está alto. 22.000 millones no es nada. Que no es nada. Claro que no. ¿Y cuál es la meta en el año? ¿Cuál es el déficit que está programado para todo el año? 175.000 millones. Entre 12, que es igual. 175.000 millones, ¿qué es? Un 3% del PIB, 2.9, eso es lo que el año pasado cerramos con 2.9, y en los años anteriores ese era el déficit normal, 2.8, 2.9, 3%. Hemos mantenido un déficit por debajo de 3. Y ahora mismo, ¿cuánto es el déficit? Es 0.4%, 0.3, menos de 0.4%. Pues el presidente está alegre con eso. Sí, es cómodo, pero recuérdate, vienen los meses a veces más difíciles. Recuérdate que a fin de año hay muchos gastos. Generalmente el gasto se duplica en noviembre, diciembre. No es que tampoco el gobierno va a cerrar muy lejos del 3% de déficit. Yo creo que va a estar por ahí. Lo que no debería hacer es subir el déficit más de ahí. Pero hay una disyuntiva. ¿Cuál? ¿Cómo tú cubres la brecha presupuestaria que ahora mismo está en unos 26, 27 mil millones? O sea, presupuestaria en el sentido de que se está gastando dinero que no estaba programado en el presupuesto para congelar los precios de los combustibles y para aumentar las ayudas sociales.
porque tú no estás contando que también, aparte de los 22 mil millones de la congelación del combustible, están los programas sociales que han aumentado todos. Los comedores económicos se han duplicado los servicios. El programa Supérate aumentó $350, se metieron 500,000 personas más. Todo eso cuesta, eso no estaba en el presupuesto. No. Entonces aumenta el gasto. Entonces, ¿cómo tú cierres esa brecha? ¿Sacrificando el gasto de capital? No. ¿Por qué? Porque lo más fácil es bajar el gasto de capital. 140 mil millones está programado para el 2022. Tú dices, bueno, yo voy a tumbar el gasto de capital en 40 mil millones y con eso cubro los gastos que estoy haciendo extra, gastos corrientes, para controlar la inflación, ayudar a la gente, pero va etcétera. a afectar automáticamente. Pero yo diría que eso no sería bueno, porque al tú sacrificar la inversión pública, ¿tú entiendes? Eso tiene un impacto en la economía. Automáticamente. La inversión pública tiene un efecto multiplicador. Va a tener que frenar automáticamente muchas y genera empleo. Claro. Entonces, lo ideal es dejar la inversión pública como está. Entonces, ¿cómo cubre la brecha? Bueno, ahora hay que hacer un presupuesto nuevo. Complementario. Sí, obligado, porque ya cambió todo el esquema macroeconómico, cambió. ¿Y de dónde tú vas a hablar? Ahí es que está el problema. ¿De dónde tú vas a hablar? Analizar, probablemente hay gastos. ¿Cuánto es el gasto este año? 900 y pico de mil millones el gasto. 900 y algo, no recuerdo exactamente la cifra. Bueno, si tú puedes comenzar a coger de ese gasto de 900 y pico de mil millones, a coger algunas cosas que tú puedas reducir, reestructurarlo. Y te puede buscar ahí 20 o 25 mil millones. La otra, ¿cuál es? Bueno, manda una ley al Congreso para que te aumenten el financiamiento neto. Una ley para emitir 500 millones de dólares más este año. Que no sé qué milagro nos ha mandado Marcún. Una deuda. O sea, aumentar la deuda. No sé qué milagro Marcún ha mandado. Porque esa es otra opción. Porque nos lo han mandado y la tienen fresquecita. Bueno, esa es otra opción. La otra, ¿cuál es? En situaciones difíciles aquí siempre se ha usado los adelantos de impuestos. Ay. Bueno, ahí está la Barri, que está Fercobri, que los metales también han subido de precio, Sí, porque así como ha subido los alimentos, así el oro ha subido. Claro, sí, hay muchos países que están frenados en oro. Está en ¿verdad? 1800 y pico la onza de oro, o sea que tenemos bienes nuestros que exportamos que también han subido de precio. Entonces, algunas empresas también se ha usado muchas veces adelanto de impuestos que para años difíciles como el que estamos ahora, ¿verdad? Y con eso tú vas ahí más o menos cuadrando la cifra. Amortizando la cifra. Exactamente. Yo también he sugerido que se extienda la ley que el año pasado se aprobó por 6 meses para la transparencia del patrimonio. Sí, mira, eso que tú dices, Marcún, y escúchame que te interrumpa, es algo totalmente verídico. ¿Sabes por qué? Pero que se flexibilice más y que haya menos burocracia. Claro, ¿por qué? Ahí viene. Esa ley recaudó 29 mil millones el año pasado. En crisis. ¿Y cuántos se beneficiaron? ¿Cuántos lograron beneficiarse de esa ley? Porque te dan una serie de facilidades, ¿no? Claro. Es una amnistía, en cierta medida. 49 mil personas. Aquí hay miles de personas que no lograron aprovechar la ley porque en el proceso que tú dices burocrático no pudieron. Para nada. Y están hoy día ansiosos. Entonces tú puedes recoger ahí 25 mil millones más extendiendo la ley. Más. Porque nada más fueron 49 mil personas los que se beneficiaron de esa ley. Cuando digo persona, a lo que me refiere, es física y jurídica. Claro, física y jurídica. Sí, que cuando ves esa cantera de física y jurídica ahora, es más que va a recaudar. Y esa ley se aprobó el año pasado precisamente como una forma de transparentar y de regularizar todos los problemas que hay con las deudas impositivas por los patrimonios. Y eso ayuda mucho a regularizar situaciones ya que
que tienen años. Años no, Marcún. Vamos a darle un tope esa especial, porque aquí somos técnicos. Con la ley, con la ley de extinción de dominio, óyeme, si dan esa ley, se va a cuatriplicar el monto. Ah, bueno, sí, ojalá la ley saliera. Es una ley que todo el país quiere que algún día salga. Claro. Hay otro que obviamente te cortaría la garganta por decir eso, pero el pueblo, el 99% del pueblo quiere que esa ley salga. Mira, esa ley ni es de Estado, ni es de ningún sistema político. Esa ley es una ley de persona nacional, del pueblo. Es una ley del pueblo. Del pueblo. Claro. Del pueblo. Que incluso muchas veces los gobiernos ni la upan, que es el pueblo que la upa. El pueblo, la sociedad civil. Sí. Esa es la primera que va a usar esa ley para que realmente se haga justicia con muchas bienes que se apropiaron gente ilegalmente de ellos y lo están usufructando en detrimento del Estado y de la gente. Es un abuso. Lo que se ha cometido en el país es un verdadero abuso. Ramón, si tú me haces beneficio a mí con esa ley, yo voy a pagar automáticamente. Después que pase lo que pase, pero yo fui a pagar porque pienso que es una vida de yo tener mi asunto claro. Y eso es recaudación lícita. Es una recaudación que tiene el Estado ahí friita. Lo de la extensión, tú dices lo de la transparencia. Claro que sí, claro. Estoy de acuerdo. Transparentar. Estoy interesado en saber. En principio, usted habló de algunos renglones que se podrían cotejar para aprovecharlo. Entonces, ¿cuáles renglones usted recomendaría que se hagan ajustes para aprovechar? Bueno, en los gastos corrientes, viajes, energía, el gobierno viático, reducir gastos en algunas instituciones que prácticamente son inoperantes. Mira, si tú ves las partidas que hay de gastos, son cientos de partidas, ahí tú tienes que hilar muy fino. Cada partida de esas que afecte el mínimo, siempre afecta. Los recortes afectan, tú no quisieras recortar el gasto tampoco, porque están ahí por algo. Yo estoy planteando que es mejor sacrificar algunos gastos corrientes que sacrificar el gasto capital. Claro. Como reduciendo muchísimos ítems que tienen que ver con el gasto corriente en las instituciones. Por ejemplo, papelería, misceláneo, compra de equipo, que tú puedes decir, bueno, que hay que comprar equipo de oficina, computadora. Bueno, si se puede dejar para el año que viene, déjalo. Concentrémonos ahora en no reducir el gasto capital. Papelería, viático, viajes, etcétera. Es mucho dinero, millones. Propaganda, qué sé yo. Hay muchas categorías de gastos que tú podrías revisarla y ver si puedes por ahí reducir algunos gastos que no sean de prioridad o que puedan posponerse para el futuro. Marcún. Manteniendo, repito, el gasto de capital igual, o sea, no reducir el gasto de capital, porque eso es más importante en este momento. Marcún, yo quiero que tú me contestes esta pregunta como Marcún el técnico. Si a educación del 4%, y se supone que tiene ya unos cuantos años trabajando, ya hay una buena inversión, tú me le dices por esta pandemia, mira, este gasto estuvo muy bien en esto, pues nosotros levantamos con construcción y tuve eso, déjame coger 2% de educación. No, eso no se puede. Porque, no se puede, mira, porque es que... transitoriamente, ¿por qué no? Porque es que todo lo contrario, la educación hay que mantenerlo y quizá en el futuro aumentarlo. Porque es que lo que es educación y salud, esa es la misión número 1 del gobierno. Tener una educación de primera línea y una salud que satisfaga a la mayoría de la gente. Y en los dos, y todavía en salud estamos lejos de eso. O sea, hay que mejorar el presupuesto de salud. O sea, después de una conquista como esa, nosotros no podemos sacrificar ni un centavo de educación. Tú pensarás que yo te voy a decir que para reducir el gasto, bueno, tira a la calle 25,000, 30,000 empleados públicos, pero no hace un carajo. Aquí hay 700,000 empleados públicos. El PLD triplicó la nómina en 16 años. Ahora yo te pregunto, ¿es momento para eso? No.
Yo cuando fui ministro de Finanzas, cuando Hipólito, yo dije, ¿sabe cuánto era la nómina? 260,000 personas. Y yo dije que podíamos tumbar 100,000 personas y el gobierno caminaba igualito que como caminaba con 260,000. Y ahí por poco me matan. Por poco me matan. Hasta el presidente me llamó, me dijo, Barzano, ¿qué tú has dicho? Mira, ahí está el partido, todo el mundo regado, que yo había dicho que había que tumbar 100,000 empleados. Y eso era cuando había... Pero imagínate ahora. Ahora la mitad de los empleados que hay están... O sea, es un escándalo eso. Tenemos una administración pública realmente espantosamente grande. O sea, un elefante blanco que se chupa del presupuesto miles de millones. 35,000 millones más de lo que debería ser. Pero lamentablemente eso ahora mismo es un tema que en esta situación ningún gobierno va a comenzar a cancelar gente, ¿verdad? O sea, es un plan. Normalmente para hacer un redimensionamiento del Estado, tú tienes que hacer un programa donde tú compenses a la gente que vas a sacar del gobierno. Yo trabajé en eso en el BIT, en el Centroamérica. En reformas institucionales, ¿cómo se hacía? Se le daba un año de salario al empleado. Al margen de su beneficio. Y se iba para su casa. Mire, tengo un año de salario. Defiéndase con eso, busque un trabajo en una empresa, abra un negocio, lo que sea. Pero aquí usted tiene el salario de un año y me renuncia. Esa era una forma. Otros se hacían pero hay fórmulas para no maltratar a la gente. Hay mecanismos, pero cuesta dinero también. Son programas que te pueden costar 300, 400 millones de dólares. Pero a los 3 años ya lo recuperas, porque tú vas a tener una nómina mucho menor de la que tienes ahora. O sea, con el ahorro que vas a tener en 3 o 4 años, ya tú pagas claro, esa inversión, ese gasto. Vas a sanear tu nómina. Pero eso no se puede, es un tema prohibido ahora mismo. Prohibido. Obviamente se ha trabajado en varias reformas que están en curso. El presidente, por ejemplo, dispuso la liquidación de varios organismos. OISOE. ¿Tú sabes lo que hizo OISOE? Eso es para escribir un libro de 7 tomos, 8 tomos, lo que pasó ahí. Entonces, ahí había 1,000 y pico, 1,500 personas trabajando, pero hubo que liquidar. Eso era una barbaridad. Seguir igualmente que CORDE. Ya, ¿qué razón tenían esas cosas, esas instituciones? Ninguna. Pero a todo el mundo se le dio su liquidación. A todo el mundo se le pagaron sus beneficios. ¿Tú no viste escándalo en eso? No. Nadie, a todo el mundo se le pagó lo que le correspondía. Y se fue tranquilo. Y la gente se fue tranquilo. Entonces, como te digo, siempre hay que reconocerle al empleado, primero, su beneficio, y segundo, compensarlo. Si tú quieres reducir tu personal, tienes que pensar en esas dos cosas. Por eso te digo que eso yo no lo toco. Cuando te hablo del gasto, yo no toco eso. Te estoy hablando de otros gastos, pero no de nómina. La nómina es sagrada. Hay una cosa también, Malcún, de que hoy en día se habla del beneficio que tienen los empleados públicos versus el beneficio que puede recibir el empleado privado. Y hay instituciones del Estado que se le han ido por encima a las instituciones privadas. Pero hay reajustes salariales que se hacen. En un sistema inflacionario, ¿qué tú le recomiendas a los incumbentes de los organismos públicos? Bueno, depende de qué incumbente estamos hablando, porque como tú dices, el Estado ha ido ajustando los salarios y hoy en día ya no era como hace 30 años que todo el mundo quería estar en el sector privado porque pagaba más. Ya el gobierno ha mejorado los salarios y como yo creo ahora mismo que hay un equilibrio, quizás estén mejor pagos los empleados públicos que los privados. Pero nada, el problema básicamente es mantener la exención impositiva hasta el salario, creo que son 34.500 al año. Eso es importante. Y como tú dices, hacer un ajuste del salario mínimo por el problema de la inflación. Eso sí van a tener que verlo, pero estamos hablando del salario mínimo. Claro. Y el que gana 40,000 pesos no es salario mínimo, obviamente.
y esperar, porque como tú dices, como tú sabes, la situación ahora mismo ayuda al pobre, no al que está empleado. La misión de un gobierno en este momento de crisis es meterle la mano a la gente pobre. Claro. Porque si no, va a tener problemas. Y en este momento el que está sufriendo es el pobre por el problema inflacionario. Entonces, un empleado que gana 30, 40 mil pesos en una institución pública o lo que sea, bueno, yo no te voy a decir que sea ni rico ni clase media, pero está ganando un salario. Pero el pobre, oye, depende un 50-60% de la ayuda del Estado. Claro. Y a esa gente que hay que concentrar el dinero que tú tengas, es ahí que tienes que llevarlo, hasta que las cosas se estabilicen o la inflación baje. Claro. Malcún, ¿qué tú le puedes decir al pueblo dominicano, al resto del mundo, sobre la inflación en la República Dominicana? Ya, cortándose. Bueno, nada, yo he sugerido muchas veces que la ciudadanía tiene que cambiar algunos hábitos de consumo. Tienen que comprar más en los mercados. Eso es una buena práctica. Yo lo hago una vez al mes, donde tú consigues precios 20-30% más baratos que en los supermercados. Ir a los supermercados donde producen sus propias marcas. Por ejemplo, todos ya tienen líneas que son marcas producidas por el supermercado y cuyos precios son más bajos, o sea, a veces 20-30% menos. Y bueno, si tú te gustaba el prosciutto, que costaba 600 pesos la libra o 500 y ahora cuesta 1000, bueno, deja el prosciutto para el año que viene. O sea, uno tiene que ser inteligente, o sea, en el gasto, o sea, no defenderse como tú puedas. Yo entiendo que yo me he parado, muchas veces me he parado en la calle cuando veo esos camioncitos vendiendo plátano a 8 pesos y yuca a, no sé, 25. Entonces yo me paro ahí, compro todos los víveres, plátano a 8. En el supermercado están a 15. En los mercados están a 6. Ahora tú llamas al colmado de tu casa y te lo vende a 10. A 30 y a 25. Claro, eso es verdad. Eso tú tienes que evitar. Tú llamas a un colmado a pedir plátano, ahí te jodiste. Entonces, tú compras una leche en el supermercado en 55 pesos el cartoncito, ¿no? El cartón de 1 litro. Y tú llamas al colmado, te va a pedir 90. O te va a pedir 100. Entonces tú tienes que aprender o evitar ahora mismo, de la forma que sea, aprovechar esos dinepres, los paquetes. Los paquetes. Yo he entrado al supermercado, voy a hacer una historia aquí, una anécdota, que no es mentira. Y yo veo los paquetes ahí. Y dice mi esposa, pero mira que está. Digo yo, Dulce, no le ponga la mano a eso, porque si me tiran una foto comprando un paquete de Inepre, van a acabar conmigo en los medios de comunicación. Nadie me va a perdonar. Quitando a los pobres el alimento básico, ¿verdad? ¿Cómo voy a comprar eso? Sí, y lo hay ahí, cientos de paquetes tú no de puedes eso. Comprar, pero por la foto. Pero yo no lo hago por la foto. No, por la foto. Digo, no, espérate, déjale eso a la gente que más lo necesita. Pero realmente yo creo que todo eso son medidas que el consumidor puede aprovechar para vadear una situación momentánea de precios muy altos, de inflación alta, que es momentánea, pero ningún economista del mundo puede decirte que va a ser momentánea por 3 meses, 6 meses, 8 meses, no se sabe. Eso es mentira. Malcún, te damos las gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa y Gracias siempre a lo tuyo. Gracias a ustedes. Algo televidente, así que ustedes pasen bien en sus hogares. Muchas gracias.